Hola a todos y todas. Como ya sabéis, los domingos libro, un nuevo capítulo hoy, el capítulo 12, fotoreportaje. Voy a hablaros de un número, del número 245 de la revista francesa Architecture d'aujourd'hui, de junio de 1986. Y en concreto, aunque este número, su leitmotiv fundamental es presentar proyectos españoles de este mismo año, voy a hablaros de un pequeño reportaje de las páginas finales de un proyecto de los austriacos Coop Himmelblau, Cooperativa El Cielo Azul, ¿no? Qué bonito nombre, ¿no? Para poner a un estudio, ¿no? La cooperativa El Cielo Azul, un estudio fundado en 1968 por Wolf de Prix y por Helmut Swidzinski, y un estudio que en 1984-1985 hace la reforma para el estudio del diseñador Baumann, una reforma que yo creo que es un icono de las reformas de arquitectura, un proyecto precioso, una pasarela que es un icono de la deconstrucción, y yo creo que uno de los mejores proyectos y más finos y más detallistas de los austriacos Coop Himmelblau, ¿no? Además que habla mucho de esa primera época en la que pues, mezclan deconstrucción con ligereza, con estructuras tensadas, etcétera, etcétera, ¿no? Unos Coop Himmelblau, además, que luego se convierten en pues, unos dioses de la arquitectura en uno de estos estudios globales que han construido pues, por todo el mundo, ¿no? Me voy a hacer pequeño para que veáis una de sus, por así decir, últimas obras y la escala de estos arquitectos, ¿no? Pero me interesa este número y la manera en que el estudio para el diseñador Baumann aparece en este número porque es un artículo fundamental para entender la comunicación de arquitectura a través del fotoreportaje, ¿no? A través de estas fotografías a las que se les añade una serie de objetos, relatos, historias que se incorporan a la arquitectura y que nos generan pues otras nuevas visiones y las cargan de contenido, de metáforas, etcétera, etcétera, ¿no? Con la aparición de la fotografía, y ahí obviamente Beatriz Colomina es pues, una de las autoras que más ha hablado sobre este tema, pues, los arquitectos y arquitectas del movimiento moderno ven una manera pues, de crear pues, estos metarrelatos, ¿no? Para sus arquitecturas, ¿no? En este caso Le Corbusier siempre antepone o pone estos coches que son iconos pues, de la industrialización, de la técnica, ¿no? De la tecnología, de la perfección, a sus arquitecturas para contarnos esto es lo mismo, ¿no? Este Forte es igual que mis Casa Stein o que las viviendas de la Weissenhof en Stuttgart, ¿no? Hay ese relato totalmente intencionado de contraponer automóviles y arquitectura, ¿no? O años más tarde, por ejemplo, Koolhaas, y también un poco en homenaje a Le Corbusier, utiliza la jirafa para hacer este guiño, también esta metáfora, ¿no? Al movimiento moderno, a los 5 puntos fundamentales, a los pilotis, pero en este caso a los pilares pues, de su villa de Alaba, unos pilares ya no del movimiento moderno, sino totalmente ligeros, fuera de escala, totalmente desproporcionados, que lo parecen mucho más contraponiendo la jirafa, la famosa jirafa de esta sesión de fotos de una casa de Renculjas. Se puede ver bastante literatura sobre tanto los automóviles del Corbusier, la jirafa de Koolhaas, como he dicho, Beatriz Colomina, también autores y autoras españoles, Blanca Lleó ha escrito sobre esto, Íñigo de Baun, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece muy interesante, una de las, además, fotos más impresionantes de este último proyecto de la Villa de Alaba podría ser esta, ¿no? En la que se ve al domador, por así decir, llevando la jirafa hacia la sesión de fotos, ¿no? He estado buscando otros ejemplos muy rápidamente, no he hecho una gran investigación, pero enseguida aparecen otros ejemplos de fotoreportajes donde pues esta intención, ¿no? De generar relatos paralelos al propio relato oficial de la arquitectura, en este caso Manuel Ocaña, en su Ocaña de España, en este icono kitsch a todo lo que la gente, por así decir, quiere para su vivienda de la arquitectura tradicional, esta mezcla de casas colgadas, pues, con los balcones manchegos, con jalbegar, con el blanco, con la teja, todos ellos codificados y unidos en un mismo edificio, con un fotoreportaje en el que aparece una chica con un traje tradicional manchego, ¿no? O el propio Caña, que es su proyecto de geriátrico, y un poco también en homenaje, yo creo, a Koolhaas, pues directamente mete un pura sangre español, ¿no? En el fotoreportaje, ¿no? De esta arquitectura. O, por ejemplo, no sé,
la Garita Navarro, que en muchas de sus fotos, en muchas de sus viviendas, cuando ponen una persona, son viviendas privadas, en muchas de ellas ni siquiera los propios clientes quieren aparecer, pues ponen esta figura con el lobo, tienen un león, tienen una serie de cabezas de animales que se han convertido ya en icónicas de sus fotoreportajes, ¿no? O, por ejemplo, Miguel de Guzmán, fotógrafo de arquitectura, imagen subliminal, que en este caso, en un proyecto propio suyo, recrea pues, eh, el cuento de Caperucita Roja y el Lobo en una vivienda de la sierra, que habla de muchas de las cosas que tienen que ver con el cuento, ¿no? Con los bosques, con alejarse del mundanal ruido y generar un espacio doméstico en el campo, ¿no? Entonces, incluso nosotros, en Enorme Estudio y con Javier de Paz, nuestro fotógrafo amigo desde hace muchos años, que nos hace todos los reportajes, en muchos de esos reportajes hemos también ficcionado historias que tienen que ver con los relatos, que luego desaparecen del origen de cómo nacen los proyectos arquitectónicos, ¿no? En este caso, una serie de tiendas para Vintaloggy, una marca de ropa de segunda mano, en el que utilizamos pues toda una estética de ladrillos reutilizados, ladrillos además a través de topografías semiderruidas, de paredes que parecen pues de un pasado apocalíptico y en el que en ese pasado pues Vintaloggy recupera las prendas de los humanos y las vuelve a dar valor, ¿no? Entonces, esto es post-pandemia, espero que no fuera una premonición, pero nos vestimos con estos monos y estábamos ahí en todo el reportaje de arquitectura, lo podéis ver publicado en Domus, en otros sitios web, aparecen estas fotos de pues, unos tipos haciendo esta descontaminación de las prendas, ¿no? Ya llegando a Arquitectur de Olleruí y ya llegando a COP Himmelblau y a este estudio para el diseñador Baumann, me parece fundamental este artículo porque en él se van contraponiendo las fotos, así decir, canónicas de arquitectura, líneas rectas, puras, sin gente, como mucho una persona para dar escala, con una especie de relato delirante, pues ahora lo veréis, de sicilianos, de partidas de cartas, de prostitutas, además muy, pues, en la línea de iconos del cine negro, ¿no? De los años 40, 20, 30, 40 o 50, ¿no? Además es interesante que el fotógrafo es siempre el mismo, de las oficiales y de ese fotoreportaje totalmente ficcionado, es Gerald Zugman, podéis echar un vistazo a su web, trabaja con varios arquitectos austriacos e internacionales y podemos ver en este reportaje, un reportaje de, creo que son 6, 8 páginas, cómo pues se va contando el edificio a través de la historia. En la historia aparecen en la fachada dos sicilianos, Don Funghi y Bartolino, que van a visitar este estudio, en este caso del señor Probasca, como veis, ellos con una funda de violín y van a jugar una partida de cartas, ¿no? Podemos ver, y es lo que me parece más interesante, ¿no? Cómo ambas fotografías están trabajadas desde puntos de vista similares, pero obviamente, pues en uno ya el estudio aparece con las obras del propio Baumann, que hace diseño gráfico, es un artista sobre todo pictórico, y arriba la fotografía canónica de arquitectura sin nada, sin objetos, totalmente pura, sin personas, perfecta, ¿no? Entonces, Don Funghi y Bartolino se encuentran con el señor Probasca, dos de sus, por así decir, señoritas de compañía, les sirven las bebidas. También aquí veamos, ¿no?, cómo los temas son, pues, en un mundo machista de arquitectura de hombres, son totalmente machistas, ¿no? Los hombres protagonistas, las mujeres, dos señoritas de compañía que les sirven las bebidas. Nada nada es inintencionado, ¿no? Todo tiene una intención y todo refleja un contexto muy, muy claro. Y en este caso podemos ver la genial reforma, ¿no? Esta estructura, todo el volumen se articula a través de una pasarela que amplifica el espacio en la parte superior, que además tiene un solo pilar, que está tensionada, una estructura muy, muy bonita, que va apareciendo pues, en cada una de las imágenes de este fotoreportaje, contrapuesto con las fotos oficiales de arquitectura. Empiezan a jugar, el señor Probasca está muy contento, ¿no? Empieza a ganar dinero, está desempolvando
está desplumando a Don Funghi y Bartolino, a los sicilianos. No hacer eso nunca, por favor, nunca ganar a las cartas a dos sicilianos. Y entonces empezamos a ver ya no el espacio en una perspectiva general, sino ya ciertas cuestiones, ciertos detalles de la propia pasarela, ¿no? Entonces vemos, por un lado, estas fotos, como digo, otra vez, de arquitectura canónica con esta historia, con los cuadros y las pinturas, los diseños del diseñador Bauman y con este juego de cartas que empieza pues a irle mejor y mejor y mejor al señor Prohaska y, como digo, está desplumando a los sicilianos, las chicas empiezan a contar el dinero en la parte superior, ¿no? Hemos dado el salto, hemos pasado a otro espacio distinto, se cuenta la zona de la pasarela. Como veis, siempre esta fotografía de arquitectura siempre desde un zoom un poquito más abierto, ¿no? Un 16, un 19, un 20 milímetros y un 35, algo más pues para contar la historia y para no deformar tanto a las personas en el fotoreportaje, y las chicas pues contentas porque el señor Bauman está ganando mucho dinero y les va a hacer mucho dinero. No se sabe muy bien qué pasa, además en el propio, es interesante porque el propio fotoreportaje lleva un texto asociado donde se va contando la historia y también la reforma y las decisiones arquitectónicas. Don Funghi y Bartolino han sacado una ametralladora de su funda de violín, han matado al señor Prohaska, le roban el dinero a las chicas y se apiadan de ellos, de ellas, no las matan, vuelven a bajar a la parte de abajo del estudio Bauman, llevan al aseo, así se cuenta el último de los espacios de este estudio, al señor Prohaska, al que le han pegado un tiro, meten todo el dinero en la funda de violín y salen por la puerta principal, que además es muy muy bonita porque conecta directamente en una de sus puertas con la pasarela de arriba, ¿no? Entonces, excepcional, ¿no? Me parece fundamental este reportaje para entender esa cuestión de manipulación, de nuevos relatos, de metáforas que podemos añadir a nuestras arquitecturas a través de las fotografías de arquitectura. Aquí lo dejo, me gustaría que en el foro, pues si conocéis otros artículos, otros fotoreportajes y sobre todo esta contraposición, ¿no? de fotografía de arquitectura y esta más de fotoreportaje ficcionado, que lo traigáis al canal de YouTube y que lo podamos comentar en las preguntas y respuestas. Esto ha sido todo. Buen domingo. Aquí termina Los Domingos Libro.